Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like... Movimiento de datos SQL Server 2014. Las herramientas que vamos a utilizar para realizar esta práctica es Microsoft SQL Server 2014, Microsoft Access. Antes que nada, vamos a identificar el significado de movimiento de datos. El movimiento de datos hace referencia a la migración de datos, donde se realiza un proceso de importación o de exportación de una determinada información almacenada en un sistema de base de datos para llevar a cabo su traspaso. Microsoft SQL Server 2014 permite a los clientes crear aplicaciones críticas y soluciones mediante tecnología en memoria y de alto rendimiento a través de OLTP, almacenamiento de datos, business intelligence y cargas de trabajo analíticas sin tener que comprar costosos complementos ni aplicaciones de alta gama. SQL Server 2014 utiliza un conjunto de herramientas comunes para implementar y administrar bases de datos, tanto en la nube como en el entorno local, lo que facilita que los clientes puedan aprovechar la nube con los conocimientos existentes. Nuestra otra herramienta es Access. Es un sistema de gestión de bases de datos en donde se recopila información relativa a un asunto o propósito particular, como el seguimiento de pedidos de clientes o el mantenimiento de una colección de música. Estas dos herramientas son las que se utilizarán para poder realizar el procedimiento de movimiento de datos. Teniendo instalado SQL Server 2014, proseguimos a ejecutarlo. Esperamos a que cargue. Esta es la ventana de autenticación de SQL Server 2014. Clic en Conectar. Acá aparece el nombre del servidor de SQL Server. Acá tenemos la carpeta en donde se crean todas las bases de datos. En este caso tenemos una base de datos llamada inventario. Dentro de ella se han creado dos tablas, una llamada productos vendidos y otra llamada productos. Dentro de la tabla productos vendidos tenemos los siguientes registros. Tenemos el ID, descripción, marca y los productos vendidos. De igual forma, dentro de la tabla productos tenemos los registros con su respectivo ID, descripción, marca y existencia de cada uno de los productos. Para poder hacer un movimiento de una base de datos, se prosigue a hacer lo siguiente. Abrimos Access 2013, creamos la base de datos, le llamaremos a nuestra base de datos nuevo inventario. Damos en aceptar.
crear, nos dirigimos hacia datos externos, base de datos o DBC, y por defecto nos aparece importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. Aceptar. Buscamos la base de datos creada. Primeramente vamos a seleccionar un controlador para el que desee establecer un origen de datos. En este caso sería SQL Server. Siguiente. Acá vamos a examinar el archivo con el que deseamos guardar la conexión. Damos en examinar. Buscamos el origen de la base de datos creada. Guardar. Siguiente. Acá se nos ha creado el origen de datos. Damos en finalizar. Acá nos pregunta con qué servidor SQL Server deseamos conectarnos. En este caso sería el nombre del servidor SQL. En este caso sería Luis-Enrique. Escribimos Luis-Enrique. Siguiente. Acá nos pregunta cómo se desea que SQL Server compruebe la autenticidad del ID. Por defecto vamos a dejar la autenticación de Windows NT. Siguiente. Bien, en esta ventana vamos a establecer la base de datos creada en SQL Server, y la base creada en SQL Server es inventario. Las tablas que tenga inventario serán importadas a la nueva base de datos creada en Access. Damos clic en siguiente. Acá vamos a establecer el idioma de los mensajes del sistema de SQL Server. Por defecto está en inglés. Lo vamos a asignar al español. Clic en finalizar. Acá vamos a comprobar la conexión con SQL Server. Clic en probar origen de datos. Como se puede observar, el proceso de conexión ha sido correctamente. Damos clic en aceptar. Aceptar. Ahora vamos a seleccionar nuestra nueva base de datos creada en Access. Seleccionamos, clic en aceptar, esperamos a que cargue las tablas que tenemos en nuestra base de datos llamada inventarios de SQL Server. Como se puede observar,
acá nos aparecen las dos tablas que tenemos dentro de nuestra base de datos. Estas tablas serán importadas a la base de datos creada en Access. Seleccionamos las dos tablas, aceptar, esperamos a que se haga el proceso de importación. Bien, aquí nos pregunta si deseamos guardar los pasos de importación. Acá lo voy a dejar que no deseo guardar los pasos de importación, solamente le daré en cerrar. Bien, como se observa, acá tenemos las dos tablas en nuestra nueva base de datos creada en Access. De esta manera se hace lo que es un movimiento de datos desde una importación desde nuestro manejador SQL Server hacia nuestro gestor de base de datos Access. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show. En estos momentos les enseñaré cómo mover los datos de una base de datos existente dentro de SQL Server 2014 a una nueva base de datos, la cual crearé en este momento, la cual le colocaré como nombre inventario nuevo. Damos clic en OK. Verificamos que se nos ha creado la nueva base de datos. Lo que haré en este momento es tratar de las tablas de la base de datos inventario, moverlas a la base de datos inventario nuevo. Como podemos verificar, estas tablas tienen campos. Esos campos tienen que aparecer en la base de datos, la cual ya he creado en estos momentos. Haremos clic derecho sobre la nueva base de datos, tareas, importar datos. Nos aparece una nueva ventana donde es el principio para realizar el proceso que antes he mencionado. Esta ventana solamente le daremos siguiente. En estas opciones buscaremos al final de la lista la llamada SQL Server Native Client 11.0. Seleccionamos la segunda opción, donde tendremos que colocar un usuario. El usuario es por defecto SA. Un password. En este caso le colocaré Dios es amor. Y la edad, en este caso nos da un error. Tenemos que tomar muy en cuenta que necesitamos colocarle el nombre del server. En este caso mi server se llama Luis-Enríquez. Damos clic en siguiente. Verificamos que no nos dio ningún error. Tenemos que colocar aquí el nombre de la tabla anterior. Nuevamente de la lista buscamos la última opción, SQL Server Native. Colocamos el mismo usuario que teníamos anterior con el mismo password. Verificamos de que el nombre de la base de datos en este caso sería el nombre de la base de datos nueva, que en nuestro caso es inventario nuevo. Damos clic en siguiente. Clic en siguiente. Acá nos aparece todas las tablas que contiene la base de datos. En este caso vamos a seleccionar las que nosotros queremos mover. Damos clic en siguiente. Cliqueamos siguiente. Finish. Tenemos que esperar a que se complete este proceso.
Al realizarlo, solamente cerramos. En este momento tendremos que verificar que la base de datos inventario nuevo ya contiene las tablas de la base de datos vieja, que en este caso sería inventario. Podemos verificar que contiene los mismos campos. Estos campos podríamos volverles a introducir objetos, datos, y volver a utilizar la base de datos como comúnmente se haría. Y así finalizamos este movimiento de datos. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you